Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Damos gracias porque estamos reunidos una vez más a la distancia, pero todos juntos para compartir una vez más esta reunión virtual que hacemos todos los domingos. Damos muchas gracias a todos los hermanos que han participado, ¿sí? A aquellos hermanos que trabajan un tiempo para editar y planificar todos los videos que les vamos mandando, ¿sí? Tienen que compaginar, armar. Es un trabajo muy lindo y un trabajo, me supongo que no conozco, pero me supongo que es un trabajo cansador estar viendo videos, poniendo, sacando. Así que damos muchas gracias por ellos. En esta tarde vamos a tener una serie de invitados, ¿sí? de nuestra congregación, también de otra congregación. Luego vamos a pasar los saludos para agradecerles, los nombres para agradecerles. Y también vamos a estar hablando de un tema muy lindo donde hicimos una serie de preguntas, ¿sí? Pero quiero invitarlos que me acompañen al libro de Corintios, al libro de Primera Corintios, a la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, si van buscando en sus Biblias. Es un versículo muy conocido, capítulo 11, versículo 1 dice: «Sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo», dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Y por qué dice esto? En el transcurso del capítulo 10 está hablando, ¿no es cierto?, y contando la historia de Israel, ¿no? Está hablando. Pero miren lo que dice al término del capítulo 10, en el versículo 33, dice: dice: «Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos». El versículo 33 del capítulo 10 termina así y continúa el capítulo 11, versículo 1: «Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo». Y Pablo, contando la historia de Israel, ¿no es cierto? Ejemplo, le está dando ejemplos ahí en la carta. Y me lleva a pensar este versículo, ¿no? En este tiempo, ¿a quién estamos imitando nosotros, no? Estamos en este tiempo de pandemia, de cuarentena, donde estamos, la mayoría de nosotros está en casa, ¿sí? Algunos que pueden salir a trabajar, otros que no, después los chicos que no estudian, que están en su casa. ¿A quién imitamos en este tiempo nosotros? ¿No es cierto? Cuando andamos en los que trabajan afuera, en la calle, quizás buscan parecerse o imitar a alguien del trabajo, se le pega cosas, se copian cosas, o en la escuela, en la facultad, la secundaria, muchos chicos, adolescentes también, ¿no es cierto?, imitan a otros, ¿sí? Y en la cuarentena, ahora que estamos encerrados, por así decirlo, que estamos en casa, ¿no?, todos juntos, ¿a quién imitamos, no? Y Pablo decía: «Ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo». Y el mismo Pablo, en la carta ahí en Efesios, en el capítulo 5, búscalo, Efesios capítulo 5, dice también el primer versículo 1, dice: «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados». Y me llama la atención esto, ¿no? Que dice: «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados». Sed pues imitadores de Dios. Y en el otro versículo decía: «Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo». O sea, ser imitadores nos llama a ser imitadores de Cristo, ¿no es cierto? Y hoy vamos a hablar un poco, el mensaje va a estar centrado un poco en esto, ¿no? De qué manera imitamos a Cristo, ¿no es cierto? De qué manera imitamos a Cristo. Y si no imitamos a Cristo, este es el desafío, el anhelo de nosotros, ¿no? De ser imitadores, Pablo lo dice, ser imitadores de Cristo, ¿sí? Ser imitadores de Cristo. Bueno, vamos a orar para poder dejar en la mano de Dios y poder avanzar con la reunión, ¿sí? Oramos. Nuestro buen Dios, te damos las muchas gracias, Señor, en este día, porque podemos estar todos juntos a la distancia, pero alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, unánimes, Padre.
Señor, gracias porque tenemos este privilegio de poder estar haciendo esto de nuestras casas, a través del celular, de la compu, Señor. Te damos muchas gracias porque vos provés las herramientas para que nosotros no estemos lejos de ti, Señor, y estemos en comunión, Padre. Señor, gracias a aquellos hermanos que colaboraron, que hicieron esto posible. Queremos pedirte tu bendición para con ellos, Señor, y para cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, que tú estés bendiciendo y cuidando, Señor, en este tiempo difícil, Padre. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y pedimos que al escuchar, Señor, y de tu palabra podamos entenderla, Señor, podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor, y conocerte un poco más, Padre. Gracias, Señor, te damos, te alabamos, te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo acepté al Señor, calculo que entre los 8 y los 9 años. En ese momento no tomé la fecha como algo, pero me acuerdo del momento. Fue después de un día que había estado en la escuela bíblica y en mi casa lo hice. En principio, porque era una de las historias que más me gustaba, quería ser como Esther, que era tan hermosa y tan valiente. Pero a medida que el tiempo fue pasando, fui conociendo más a los hombres de la Biblia y a las mujeres también, por supuesto. Pero el que siempre más hizo impacto en mí fue José. Realmente siempre admiré su fuerza, su valor, su humildad, su capacidad de perdón. Realmente siempre fue un hombre que yo leía y decía, pero fue rechazado por sus propios hermanos, por la propia familia. No fue mi caso, pero pensaba lo duro que eso sería. Y él nunca tuvo una palabra de reproche en todos los pasajes que leemos. No veo una queja de José. Hay pocos hombres en la Biblia así. Otro sería Daniel, que pasaron muchas cosas y nunca los vimos quejarse. Pero José realmente es una historia preciosa, impactante. Y bueno, cuando crecí y fui viendo que además es un tipo de lo que fue el Señor Jesús acá en la tierra, más todavía, porque decía, pero él era un hombre y podía vivir conforme al corazón de Dios. O sea que si yo me pongo en las manos de Dios, Él puede hacer eso en mi vida. Y hay algo que en los pasajes que leía, siempre yo destacaba, era en el Génesis capítulo 39, por ejemplo, el versículo 2 dice, estaba pasando la situación de la esposa de Potifar, dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo en Egipto, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, no solo que Jehová estaba con él, sino que los hombres podían verlo en la vida de él. El versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 23, porque Jehová estaba con José. Y así se pueden seguir leyendo muchos pasajes. Después cuando Faraón decide poner a José al mando para que juntase todo lo que se sembraba, en el versículo 38 del capítulo 41 dice, dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Bueno, ¿qué más puedo decir? Dios quiera que a lo largo de mi vida alguien pueda decir que en mi vida se vio que Dios estaba conmigo y que Dios obraba en mi vida. Que esa sea una realidad. Ese es mi deseo. Un abrazo. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesta estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti
cada paso que tú des yo daré. Dispuesta estoy a dártelo todo y así permanecer. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, la verdad me pone muy contento poder estar compartiendo este momento con ustedes. Quizás no de una manera física como uno quisiera, pero sabiendo que estamos unidos en el mismo espíritu, ¿no? En el espíritu de Dios, y eso la verdad que es algo hermoso que nos permite vivir nuestro Señor. Y ahora, antes de compartir los símbolos y la cena, a mí siempre me gusta pensar un poco en la condición de la que Dios me rescató, ¿no? En esa posición tan desfavorable que tenía antes de conocerlo. La Biblia marca muy bien en Efesios que todas las personas estamos perdidas en nuestros delitos y pecados. Romanos enfatiza un poco más y dice que la paga del pecado, el resultado de ese pecado, era la muerte. Teníamos una condición bastante desfavorable, se podría decir, trágica. Pero, sin embargo, Dios nos vio esa condición de perdidos, de extraviados, y decidió pagar el precio que nosotros merecíamos. Hoy les quiero compartir en unos pocos minutos un pasaje hermoso que se encuentra en el libro de Oseas, donde Dios narra un poco y les recuerda a los israelitas la condición que tenían antes de que Dios los liberara de Egipto, ¿no? Y él narra en el capítulo 11, narra y cuenta cómo lo amó, que lo amó como un niño y que lo liberó, pero sin embargo el pueblo se alejó de él, tomó una decisión de crearse nuevos ídolos y separarse del Señor. Y Dios, a pesar de que podría haber tomado una postura vengativa quizás contra el pueblo, hizo todo lo contrario. En el versículo 8 y el 9, Él le dice con palabras de amor, de ternura, les dice, a pesar que ustedes hicieron todo esto, Él les dice, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como otros pueblos? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Es hermoso poder ver estas palabras de Dios de misericordia y ternura ante un pueblo que estaba insensible, que estaba perdido, que no encontraba el rumbo. Y eso es lo que hizo el Señor, hermanos. Construyó un camino para nosotros que estábamos perdidos. Como veníamos diciendo, Él amó la versión que nadie hubiese amado de nosotros. Y recordar esto, saber la posición que estábamos de perdidos, a ser llamados hijos de Dios. Y hoy te quiero decir que si te sentís perdido, si te sentís abandonado, si te sentís esclavizado, el camino y la libertad está en Jesús. Está en Jesús. Jesús te ama y te dice, ¿cómo pensás que yo puedo dejarte ir? ¿Cómo pensás que yo puedo abandonarte si mi corazón se está desgarrando? Si mi compasión se desborda por vos. Y eso lo demostró no solo con palabras, sino con el hecho de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Para de una condición de perdidos pasar a una condición de encontrados por Dios. Es algo hermoso. De pasar a ser enemigos a ser familia de Dios. De pasar a no tener una identidad
a tener una nueva identidad en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos una familia, tenemos una nueva identidad y tenemos una eternidad amparada en Jesús. Así que si vos pensás de dónde te sacó Dios, nada más te lleva a agradecerle y a alabarlo. Así que quería compartir este fragmento cortito de la palabra y decirte que Dios no te va a abandonar, que Dios te ama y que Dios está esperando que si estás lejos de Él, vuelvas para encontrarlo. Así que nada, les mando un abrazo enorme y bueno, desde acá muchos cariños. Hola Iglesia del Alba. Antes que nada, antes de empezar, les quiero contar que es un gusto estar participando de la reunión, estoy muy feliz. Y bueno, respecto a quién me parezco, creo que de mi familia, creo que soy una copia casi exacta de mi viejo. Me lo dicen acá en mi casa todo el tiempo, que soy igual a mi viejo. Más allá de, bueno, que siempre tenemos características de ambos, ¿no? Un poquito de mamá, un poquito de papá, pero a quién me parezco más en todo, en carácter, hasta cómo me siento a tomar mates y demás, es a mi papá. Y bueno, cuando era más joven decidí imitar a una persona, seguirla, mirarla como cada detalle, cada característica que tenía, porque me sorprendía su forma de ser. Cuando era joven yo trabajé en un depósito como administrativo y al lado tenía un supervisor y esa persona tenía 2 años más que yo, pero tenía una capacidad para resolver los problemas o enfrentar las situaciones que a mí me sorprendía y me hacía preguntarme por qué yo no podría ser como él, o cómo sería mi vida si yo sería me plantaría ante los problemas como él, o las situaciones, o esa capacidad de resolver hacia el instante cualquier cosa que se le presente. Entonces decidí imitarla y gracias a eso bueno, pude tener buenos resultados. Así que nada, bueno, eso es más o menos lo que les quería contar y bueno, nada, lo dejo que continúen y bendiciones para todos. Adiós. Yo desde que tengo al Señor en mi vida, siempre quise imitar o tomé como ejemplo al rey David. Me encantaba cuando escuchaba que él había sido rey a su corta edad. Me fascinaba escuchar que él había peleado contra Goliat y había vencido. Me encantaba el valor que él tenía para hacer todas las cosas que hacía. Yo quería ser valiente como él, quería que Dios me ame como lo amaba David. Quería tener esa disposición que él tenía para hacer todo lo que Dios le mandaba. Y creo que más que es por eso que yo lo elegí como ejemplo. Siempre quise ser valiente como él. Y bueno, me encantaba que él siempre estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pedía y eso. Gracias.
Cristo, tú me has amado. Cristo, nunca de ti me apartaré. Del pecado, tú me has rescatado. Mis pies pusiste en la roca y yo sé que te amo por siempre. Aunque el mundo alrededor pueda cambiar, tú eres mi Salvador. Yo te adoraré por la eternidad. Cristo, tú me has amado. Cristo, nunca de ti me apartaré. Del pecado, tú me has rescatado. Mis pies pusiste en la roca y yo sé que te amo por siempre. Aunque el mundo alrededor pueda cambiar, tú eres mi Salvador. Yo te adoraré por la eternidad. Cristo, tú me has salvado. Cristo, nunca de ti me apartaré. Del pecado, tú me has rescatado. Mis pies pusiste en la roca y yo sé que te amo por siempre. Aunque el mundo alrededor pueda cambiar, tú eres mi Salvador. Yo te adoraré por la eternidad. Te amo por siempre. Aunque el mundo alrededor pueda cambiar, tú eres mi Salvador. Yo te adoraré por la eternidad. Bueno, me preguntan cuál es mi carácter o a quién me parezco en mi carácter. Me parezco a mi padre, porque era un hombre con mucho carácter, le gustaba tener muchas amistades, es lo que a mí me gusta, y trabajar y ayudar al resto de la comunidad. ¿Y a quién me gustaría parecerme? Siempre fui con la idea de querer parecerme a mi padre, por las cosas que hizo, por las cosas que me enseñó. Todo lo que aprendí fue gracias a mi padre. Principalmente creo que fue lo que nos inculcó mucho, es el respeto al otro. Siempre dijo que respetando al otro, nosotros también íbamos a ser respetados. Si no, no servía. No, eso no servía para una persona de bien. Es lo que me enseñó mi papá. Me gustaría ser así como él, que era un hombre humilde, un hombre alegre, un hombre sincero. La palabra para él de un amigo valía mucho, la palabra de una persona valía muchísimo. Y bueno, por eso y por muchas cosas más, y por el amor que él me tenía a mí y que yo sentía por él,
me gustaría ser como él. Un hombre sincero, un hombre que dio todo. No llegó a ser lo que él esperaba ser, pero sí era un hombre millonario en amistades, en un ser muy bueno. Por eso me gustaría ser como él. No había persona que él no ayudara. Todas las personas para él eran buenas. Y si no eran buenas, había que buscarle la forma de encontrarle dónde estaba el lado bueno de cada uno. Esa enseñanza me dejó y por esa razón, quiero parecerme a mi padre. Bueno, gracias. ¿Cómo están, hermanos? Es un privilegio poder compartir con ustedes y unirme a este segmento que tenemos de propuesta de compartir cómo es nuestra vida desde que conocemos a Jesús, cómo cambió, cómo es. Y lo primero que todos compartimos es la felicidad, la paz y la tranquilidad de poder tener vida eterna, de saber que nuestra vida no se acaba nunca, que no termina, que tenemos un propósito que es disfrutar y pasar toda una eternidad con nuestro Padre Celestial, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y quería contarles o decirles quién era mi personaje en la Biblia con el cual yo me identifico. Si bien hay muchísimos personajes con el correr del tiempo que pude estar leyendo la palabra, que me impactaron, que me gustan, ya sea Moisés, sea Josué, sea Elías, sea el mismo José, sea Pablo, sea Pedro. Hay muchísimos personajes que me encantan, pero bueno, uno con el que realmente me gustó mucho, es una historia muy conocida, pero con el cual realmente me gustó muchísimo en estos días, fue que tuve la posibilidad de compartir una pequeña reflexión, fue sobre uno de los jueces, y en este caso es Gedeón. Y lo que más me impactó de todo, que el Señor eligió a una persona muy, pero demasiado común y corriente, como lo es cualquier persona que existe sobre la faz de la tierra, y que de hecho se excusaba como muchas personas de las cuales Dios había elegido o eligió a través de los tiempos para diversos propósitos. Y en el caso de Gedeón, que se excusaba que era el más chico de la familia, que su familia tal vez era una posición económica no muy buena y demás. Pero lo que me impactó, cómo el Señor lo utilizó, de que primero Gedeón juntó 20.000 personas, de las cuales el Señor le dijo, son muchos, de las cuales quedaron 10.000, y de las cuales después, de una manera tamizando, el Señor le dijo, no, solamente con 300 personas vas a derribar a 15.000 madianitas. Y que ya conocemos la historia, pudo derribar a este gobierno, a este reinado, el cual venía atormentando a la nación de Israel. Y lo que me impactó fue eso, ¿no? Que una sola persona liderando y solamente con 300 personas derribar a 15.000. Son los propósitos tan grandes y el Señor demostró su gran poder mediante este acto. Y una frase que me quedó, que el ángel le dijo cuando fue y se le acercó a Gedeón, le dijo, varón esforzado y valiente. Una persona común y corriente. Solamente tenía dos cualidades, que era valiente y era una persona que se esforzaba. Bueno, solamente eso, hermanos, sin extenderme más, uno de los personajes que más me gusta o que me impactó o al cual me gustaría imitar y ponerme en las manos del Señor como lo hizo Gedeón. Bendiciones. Buenas noches, ¿cómo están, queridos hermanos, queridas hermanas del Hogar El Alba? Quiero presentarme ante todo. Mi nombre es Juan Manuel. Estoy viviendo y estudiando la palabra de Dios acá en el Instituto Bíblico, en San Miguel del Monte. Y esta noche me pidieron que comparta con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Antes de leer y pasar al desarrollo del mensaje, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias porque podemos esta noche compartir tu palabra. Te pido por cada persona que vaya a escuchar este mensaje, que les sea de bendición y que puedan salir desafiados, Padre.
Toca el corazón de cada uno, así como has tocado el mío, Padre. Pongo este tiempo en tus manos y te pido que tu Santo Espíritu hable a través mío. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, el pasaje a tocar el día de hoy es 1 Corintios 11, capítulo 1, y dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y realmente vemos en este pasaje que el apóstol Pablo pone una vara muy alta para cada uno de nosotros, porque el apóstol Pablo realmente era un hombre que imitaba a Jesús. Imitaba en padecimientos, imitaba en ministerio, en predicación de la palabra, en doctrina, en amor, en un montón de cosas, en todo lo imitaba. Y Pablo realmente sabía esto, y por eso nos decía en su palabra, en esta carta: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para entender un poco el pasaje, vamos a irnos al capítulo 10, versículo 23, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y realmente acá empieza ya a poner la vara alta, para mí por lo menos, porque muchas veces, a pesar de estar en un instituto bíblico y de conocer de la palabra de Dios, muchas veces me comporto de manera egoísta. Y no es que no busque el bien del prójimo, pero muchas veces pongo por delante mis propios intereses. Muchas veces le doy más prioridad a mis necesidades que a las necesidades del prójimo. Y acá el apóstol Pablo dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La palabra de Dios dice también: sed santos, porque yo soy santo. Y realmente nuestras vidas son como cartas leídas. ¿Esto qué significa? Significa que muchas veces las personas que no conocen de Cristo no van a leer una Biblia, pero sí van a ver nuestras vidas y van a ver cómo somos nosotros, cómo nos manejamos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos manejamos en nuestros hogares, en la calle, en nuestros trabajos, en la universidad, donde sea, en el ámbito que cada uno de nosotros nos estemos manejando. Lo que muchos inconversos van a ver va a ser nuestras vidas, y nosotros con nuestras vidas debemos mostrar a Cristo y mostrar su amor. En el versículo 31 del mismo capítulo 10 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el 32: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces estamos viendo que todo me es lícito, pero no todo conviene, que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Estamos viendo que tenemos que buscar el bien del prójimo. Estamos viendo que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Estamos viendo que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, y que no tenemos que ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y muchas veces nosotros con nuestro testimonio, si no lo mantenemos encaminado dentro de la voluntad de Dios, muchas veces somos tropiezos inclusive a nuestros propios hermanos, que en una iglesia por ahí pueden verse dañados o afectados por una actitud nuestra, una manera de manejarnos, una manera de actuar, de hablar, y podemos dañar su corazón y podemos hacer que esa persona se aparte del camino del Señor. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice el 33, no procurando mi propio beneficio, como decía el versículo 24, sino el de muchos, para que sean salvos. Y esta es la clave de todo esto. Es mostrar a través de nuestro testimonio, así como Pablo mostró a través de su testimonio, el amor de Dios, el amor de Cristo, y como Pablo imitaba a Cristo para que sean salvos, para que muchos sean salvos. Entonces, en ese contexto es que el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí,
así como yo de Cristo. Tenés que tener un buen testimonio, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, tenemos que tener buena comunión con el Señor. Y Pablo no lo decía esto que decía desde la soberbia. Pablo lo decía sabiendo quién él era antes de llegar a Cristo y quién era después de llegar a Cristo. Simplemente como para hacer un repaso por los padecimientos de Pablo, desde el mismo momento de la conversión, Pablo queda ciego por 3 días, lo podemos ver en Hechos 9. Pero en ese Hechos 9, versículo 6, hay una pregunta que es clave. Y hay una pregunta que es clave para nosotros y que nosotros debemos hacerle al Señor en caso que no se lo hayamos hecho. Pero cuando se la hagamos, es hacérsela de manera consciente de lo que realmente implica esa pregunta. Y en el versículo 6, capítulo 9 de Hechos, no lo busquen, dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el apóstol Pablo, ni bien se convierte al Señor, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí empieza todo el testimonio de Pablo. Aquel perseguidor de la iglesia, aquel torturador, aquel asesino, aquel que mataba, aquel que avalaba la muerte de Esteban en Hechos 7, llegaba este momento y le decía al Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el versículo 33, el cual es muy importante, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, como decía el versículo 24, sino el de muchos para que sean salvos, sean imitadores de mí. Y qué importante es que tengamos en cuenta que nuestra mirada tiene que ser una mirada hacia el cielo. Pablo miraba a Cristo, decía en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en él tenemos que poner nosotros también nuestros ojos, en Jesús. Si vamos a imitar a Pablo, por consiguiente, vamos a imitar a Jesús, porque él imitaba a Jesús. Y Pablo fue un buen modelo. Pero volviendo a los padecimientos, Pablo fue encarcelado 3 veces, Pablo fue azotado, Pablo lo sacaron en una canasta por un muro para que no lo vean, porque lo querían matar. Pablo pasó necesidades económicas, lo comenta y lo dice en Filipenses capítulo 4. Pablo también tenía una lucha muy fuerte con su propia naturaleza pecaminosa, lo relata en Romanos capítulo 7, donde dice, porque el mal que no quiero, esto hago. Entonces, Pablo era una persona como cualquiera de nosotros, era un ser humano que realmente tenía luchas con el mundo, tenía luchas con Satanás y tenía luchas con su propia naturaleza, con su propia carne. Pero él era consciente que en un momento de su vida, él había pasado de muerte a vida, había tenido un encuentro personal con el Señor y él le había hecho una pregunta, lo que podemos decir que consagró su vida, y diciéndole al Señor, ¿qué quieres pues que yo haga? Y eso es lo que nosotros realmente tenemos que entender en esta noche. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un propósito en la vida. Ese propósito es imitar a Jesús. Ese propósito es seguir los pasos que dio Jesús. Eso significa que muchas veces vamos a tener sufrimientos como los tuvo Pablo, no al nivel de azotes o de cárceles, porque gracias a Dios en esta parte del mundo no pasa, sí pasa en otras partes, como los países musulmanes, árabes, toda aquella región, Corea del Norte, donde realmente el creyente es perseguido. Nosotros, gracias a Dios, tenemos esa libertad. Y aún así, teniendo muchas más comodidades y muchos más beneficios que muchos hermanos nuestros y que el mismo apóstol Pablo tenía en aquel entonces, muchas veces desviamos nuestra mirada del Señor. Y no somos imitadores de Pablo, ni somos imitadores de Cristo. La pregunta
¿Realmente qué quieres que yo haga? Debe ser una pregunta que todos le tenemos que hacer al Señor y que realmente tenemos que hacerlo a conciencia. Eso implica muchas veces hacer la voluntad de Dios, implica renunciar a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad para vivir la vida que quiere Cristo que nosotros vivamos. Implica renunciar a nuestra vida por una vida que nos ofrece Cristo. Filipenses 3, capítulo 8, le voy a pedir a todos que me acompañen por un segundo, y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Pablo entendía que él, para ser de testimonio, para ser de bendición, para no serle de tropiezo a nadie y para que muchos sean salvos, él tenía que dejar atrás una vida y considerar todos sus logros personales como basura por alcanzar el conocimiento de Cristo. Cuando la palabra de Dios dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor Jesús? Y nos está queriendo decir en cierta forma lo que estábamos hablando antes. Negarse a sí mismo, o sea, cada uno de nosotros que queremos ir en pos de Jesús, que queremos imitar a Jesús, que queremos servir a Jesús, tenemos que renunciar a nuestros deseos, a nuestros proyectos, a nuestros anhelos, a nuestras necesidades. Tenemos que dejar de estar nosotros en primer lugar para poner en primer lugar a Cristo. Tomar la cruz, ¿qué significa? Bueno, ¿qué fue tomar la cruz para el Señor Jesús? Si estamos hablando de imitar a Jesús, bueno, ¿qué significa para Jesús? ¿Qué significó tomar la cruz? Y tomar la cruz significó hacer la voluntad de Dios, porque Él vino a morir en una cruz. Entonces, tomar la cruz para Jesús fue hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos este pasaje? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Significa renunciar a todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, que lo nuestro no quede en primer lugar, y renunciar a nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Y de ahí, haciendo la voluntad de Dios, vamos a poder ser seguidores de Cristo. Y Pablo lo imitaba en testimonio, lo imitaba en padecimientos, porque recordemos también que Cristo fue rechazado, que fue azotado, que se burlaron de Él, que lo crucificaron. Y realmente Pablo era imitador de eso y realmente no era una situación fácil la que el apóstol Pablo vivía. Si volvemos a Filipenses 2, le pido que me acompañen nuevamente a Filipenses 2, versículos 4 y 5, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esa es la clave, estar alineados al pensamiento, al sentimiento y a la visión que tenía Cristo de las cosas. Para poder ser imitador de Pablo, el cual era imitador de Cristo, por ende nosotros seríamos imitadores de Cristo, tenemos que estar alineados a la visión, a la mentalidad, al corazón que tenía Cristo. No buscando nuestro beneficio propio, como decía el versículo 4, y que teniendo el mismo sentir que tenía Cristo. Ahora bien, nosotros tenemos un propósito. Ese propósito es que todo aquel que no conoce a Cristo pueda conocer a Cristo. Y eso puede ser a través de la Biblia, predicando con la palabra, pero también tiene que ser avalado con nuestro testimonio. Y la verdad es que no tenemos excusas para no tener un buen testimonio. Tenemos el Espíritu Santo que mora en todo aquel que es creyente.
Tenemos la palabra de Dios, la revelación completa, porque en esa época, en la época de Pablo, no estaba la Biblia completa, de hecho la estaban escribiendo. No tenemos las persecuciones, no tenemos los azotes. Todavía hoy por hoy esperemos que sigamos en esta libertad de poder predicar tranquilamente el Evangelio, pero no nos van a meter presos. Cuando muchos se nos pueden burlar o pueden rechazarnos, pero de ninguna manera estamos expuestos a todo lo que estuvo expuesto el Señor Jesús y a todo lo que estuvo expuesto el apóstol Pablo. Pablo tenía un buen testimonio y nosotros no tenemos excusas para no ser de buen testimonio para los demás y no tener buena bendición, buen testimonio a los demás y no serle de bendición a los demás y que los demás no lleguen al conocimiento de Cristo. Filipenses 4, vuelvo a Filipenses 4, versículos 10 al 13, dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y acá Pablo está hablando realmente de una necesidad material. Él tuvo buenos momentos, tuvo malos momentos, pero eso no le impedía a él servir al Señor con denuedo. Él tenía un propósito, él estaba alineado a la voluntad de Dios y él realmente nos dejó huellas, nos dejó pisadas para que nosotros sigamos. Así como Jesús se la dejó a él y nos la dejó a nosotros, el apóstol Pablo también. Y es por eso que él está en condición de decir: sed imitador de mí, así como yo de Cristo. No lo decía desde la soberbia, lo decía desde la certeza de tener un buen testimonio y de que a pesar de cualquier circunstancia que él pudiera estar pasando, que realmente él daba gloria al Señor con su vida. Dice la palabra, debemos bastarnos en su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y obviamente que a nosotros nos va a costar. Si lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, nosotros realmente no vamos a llegar a los estándares que Pablo nos está poniendo en este pasaje de Corintios 11. Pero cuando nosotros realmente reconocemos que somos débiles, cuando nosotros realmente reconocemos que no podemos, cuando nosotros realmente reconocemos que por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, realmente no vamos a llegar a dar con ese nivel, con ese estándar, con esa vara que el apóstol Pablo nos puso, debemos acercarnos más a Cristo. No podemos mostrarle a los demás lo que nosotros no somos o lo que nosotros no tenemos. Entonces, para llegar a tener una buena comunión con el Señor y poder dar un buen testimonio, tenemos que tener puestos siempre los ojos en Jesús. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando yo soy débil, el poder de Dios crece en mí. Pero para eso uno tiene que menguar, para que Él crezca. Como dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ya para ir cerrando, porque me pidieron 20 minutitos, quiero cerrar con un versículo que realmente a mí me gusta muchísimo, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 41. Acompáñenme si quieren con la lectura. Dice Isaías 41:10: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13 dice: Porque yo, Jehová, soy tu Dios,
quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y la verdad que cuando Dios pone un propósito en nuestras vidas, un deseo por servirle, su gracia se va a perfeccionar en nuestra debilidad, su poder se va a perfeccionar en nuestra debilidad, y Él está con nosotros, Él lo promete en su palabra, que no temamos porque Él está con nosotros, porque Él nos va a sustentar, porque Él nos lleva de la mano, y realmente más allá de las adversidades, de las situaciones complicadas que tengamos por delante, nunca nos olvidemos que el Señor está con nosotros. Espero realmente que esto le haya sido de bendición y que puedan reflexionar en este pasaje y esta vara tan alta que el apóstol Pablo puso, por lo menos para mí, para poder realmente seguir al Señor Jesús. Un abrazo a todos y muchas bendiciones. Hermanos, bueno, llegando al final ya de esta hermosa reunión que hemos compartido, muchas gracias a todos los que participaron en esta reunión, ¿sí? No nos queremos olvidar, sé que igual ahí aparecían los nombres ahí abajo. Gracias a Elia del Fluger, ¿sí? Muchos años que la conocemos, que era directora de jardín de ahí de Lecea, Mursaco. Nuestros hijos han pasado por ese jardín, la mayoría, así que tenemos un recuerdo muy lindo de ella, ¿no? de lo linda persona que es. Así que gracias por su colaboración. Santiago Sandoval de la Iglesia El Amparo, de ahí de nuestros queridos hermanos, amigos de Walter Martini, ahí en Banfield, ¿sí? Gracias por la linda reflexión para los símbolos, ¿no es cierto? Él nos estuvo visitando justo antes de la pandemia, un domingo, si no me equivoco, estuvo visitándonos con Cristian López y te damos muchas gracias porque pudiste compartir y estar con nosotros. Gracias tuvimos una música internacional, ¿sí? A Keila Estrada, ella alumna de San Miguel de Monte, de Palabra de Vida, alumna de Monte, y ella es de Guatemala. Gracias por las hermosas alabanzas que nos dejaste. Mirta, gracias Mirta por el compartir. Ella es una nuevita en la iglesia, sí, hace poquito conocemos la labor, el trabajo que hace ahí en el comedor, en Gleu, así que estamos muy contentos de que estés en esta familia y de que te animes a pararte, a ponerte frente a la cámara, y sé que es algo nuevo para ustedes, pero que lo hacen con toda la sinceridad y el amor para el Señor, así que estábamos agradecidos. Germancito, gracias también. Pablito Seitú, gracias por compartir. Un viejo conocido de nosotros, ¿sí? En la vieja guardia, diríamos, ¿no? Estuvo hace tiempo que estaba con nosotros en la congregación y ahora estaba volviendo a los caminos del Señor, así que estamos muy contentos por tu vida, por tu familia, y damos gracias a Dios, ¿no? Brisa, gracias Brisa por tu colaboración también. También estamos contentos por tu vida, por la vida de tu hermana, la cual, bueno, están en la casa de sus padrinos, ¿sí? Viviendo ahí, y bueno, estamos muy contentos por su vida. Gracias por el aporte. Y Juanma, gracias por el mensaje, ¿sí? Muy edificante. Y hablábamos de esto, ¿no es cierto?, de que le decía al principio, ¿no? A quién, ¿no? En las preguntas, ¿no? A quién querés imitar, a quién querés copiar o te pareces, ¿sí? Y muchos tenemos rasgos de nuestros familiares, ¿no es cierto?, ¿no? Como bien compartían nuestros hermanos, y quizá buscamos imitar o copiar a alguien porque se destacaba de alguna manera, como nos compartía Pablo, ¿no? Y decía, ¿por qué yo no puedo llegar a ser como él? Si hace esto, lo otro, y yo puedo también. Y le leía, ¿no?
en Corinto lo que decía Pablo, ¿no? Que Pablo nos alentaba a ser imitador, a imitarlo a él como él imitaba a Cristo. Y bueno, ¿no? La idea era esta, ¿no es cierto? De poder imitar al Señor Jesús en este sentido, ¿no? En la comunión que él tenía con el Padre, ¿sí? La obediencia que él tenía con el Padre, la comunión a través de la oración y a través de la palabra, ¿no es cierto? Conocerlo. Así que, ¿de qué manera poder imitar a Jesús? Es a través de esto, la Biblia, ¿sí? De la palabra, leyendo la Biblia, y a través de la oración, tener la comunión con Dios. Así que bueno, estamos muy agradecidos por esta hermosa reunión que pudimos compartir, ¿sí? Nos despedimos, nos vemos dentro de 7 días, el domingo que viene. Así que bueno, vamos a despedirnos, vamos a orar, ¿sí? Dios, te damos gracias, Señor, por esta hermosa reunión que pudimos compartir, y te damos gracias, Padre, porque una vez más podemos aprender de tu palabra, conocerte, aprender más de ti, Señor, saber qué es lo que nos querés decir, nos querés mostrar, hablar, enseñar, Señor, y que todo esto que hayamos y que escuchamos, Señor, no sea algo que quede ahí, sino solamente que hayamos escuchado, sino que podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor, guardarlo en nuestro corazón y poder practicarlo en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias a aquellos hermanos que participaron. Te pido que vos estés bendiciendo a cada uno de sus vidas, Señor, a su ministerio, en el lugar donde están, en su iglesia. Y Señor, te doy muchas gracias porque tenemos este privilegio de poder hacer esto en tu nombre, Padre. Agradecidos, Señor, oramos. Te pido que nos bendigas a cada uno de nuestro lugar donde estamos, desde casa, que nos sigas cuidando hasta ahora, como lo venís haciendo, Señor, a pesar de esta situación que estamos pasando, pero sabemos que vos tenés el control de todo, Señor. Te damos las muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús, amén. Chao.